Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de aguas fuertes, hasta llegar a aguas mansas, hacer unos espejos que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros con el cual nos reflejamos el uno en el otro, y en el diálogo, en la plática, en el reflejo, ambos crecemos y al separarnos aprendimos un poquito el uno del otro. Pues hoy estamos en Facebook Live, normalmente grabamos y la estación pues nos transmite el día 11. Esto va a estar grabado para ser retransmitido en KKBH. Y tenemos a Jonathan Buitrago. Jonathan, ¿cómo estás? Hola Antonio, buenas tardes a ti, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Y bueno, agradecido con la invitación y nada, vamos a hablar de la democracia en esta coyuntura política que nos cita aquí en este país, como lo es Colombia. Sí, antes que nada, como siempre lo hacemos en el programa de la historia de las palabras, en esta vez tal vez te pedamos a dos información sobre tu trabajo, pero tanto tú como persona. ¿Quién es Jonathan Buitrago? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Algo fuera de lo que tú haces en el Canal 2 de Cali. Bueno, mira, yo soy un joven de 26 años que nace en la ciudad de Santiago de Cali, en un barrio bastante popular de la ciudad, con muchas complicaciones sociales, como lo es el barrio del Alcázar, un barrio céntrico, donde queda, digamos, todo el tema del comercio. Además de eso, pues varias, como lo venía diciendo, varias problemáticas sociales y nada, estudié en colegio público, el colegio del Antonio José Camacho, un colegio que por ahí es un colegio que recoge jóvenes de diferentes sectores populares de la ciudad de Cali, un colegio que ha tenido bastante reconocimiento a nivel nacional, y ahí hice todo mi bachillerato. Luego estudié por una beca, ya que no tenía la posibilidad de pagar una universidad privada o un complejo universitario. Un instituto de comunicación me cedió una beca para poder estudiar, y ahí hice mis estudios en comunicación. En medio de mis estudios, pues estuve trabajando en todo lo que tiene que ver con lo social, mediación de paz. Soy hincha de América de Cali. Esto me llevó a que también estuve participando en lo que podríamos llamar las barras futboleras, ¿no? Estuve en el tema de mediación de paz, involucrado en varios temas que vinculaban el equipo de fútbol y la comunicación, viéndolo desde el ámbito de cómo construimos paz desde los territorios, ¿no? Siempre mi trabajo fue visto hacia lo social, porque vengo, como lo digo, de un barrio popular en donde entiendo de primera persona qué son las problemáticas sociales de cada uno de los jóvenes del país, ante un abandono estatal que por ahí no tenemos la oportunidad, o no tuvimos, muchos no tienen la oportunidad de seguir avanzando. Y nada, hice mis estudios. A raíz de mis estudios, pues ingresé a los medios de comunicación. Cuando ingresé a los medios de comunicación se me presentó la oportunidad de estar en varios noticieros, varios medios de comunicación importantes de aquí en el departamento, en la región, como lo son Pacífico Noticias, también medios de comunicación del fútbol, América en la Red, Canal 14, La Red Sonora. Bueno, son algunos de los medios importantes de la ciudad, además de que mis inicios, mis primeros pinos los di en el medio en el que estoy hoy. Por eso siento que esta es mi casa, siento que es aquí donde me formé, es aquí donde empecé hace más de 10 años, hace más de 9 años, perdón. Inicié este mundo de la comunicación. Después, por diferentes temas de seguridad, me tocó salir del país, por diferentes amenazas, por hacer periodismo alternativo, por hacer periodismo que juzga y de alguna manera, juzga no, como que de alguna manera investiga las irregularidades que hay por parte del Estado. Me tocó salir hacia Argentina. Allá empecé a estudiar, estoy estudiando comunicación social enfocado en periodismo e investigación. Y nada, ahorita actualmente pues en cabeza del Canal 2, en cabeza de el director, soy director periodístico de este medio, de esta casa de medios, ya que nuestro anterior director ha tomado la decisión de dar un paso hacia la política y por cuestiones de ética periodística decide abandonar el canal y no entregar el medio de comunicación a un partido político o a una candidatura.
Ok. Maestro García, en forma rápida, antes de que nos dé el trabajo que hace el Canal 2 ahí en Cali, que ha tenido mucha resonancia después del paro. Maestro García, pues maestro García, profesor retirado de una universidad aquí. Maestro, ¿cómo está? Ahí, Ah, dele algo de usted a la audiencia, por favor. no, oriundo del Valle de San Joaquín, ahí, del centro de California, trabajé en los campos como todos los mexicanos en ese tiempo hasta recibir el título de bachillerato en ciencias políticas y luego entrando en maestría me tocó ser parte del grupo que fundó los primeros estudios de la raza ahí en Fresno State, los estudios chicanos. Nos corrieron después de un año por nuestras acciones políticas. Y luego en el año 70 vine al sur, al Valle de San Fernando, cerca de Los Ángeles, para trabajar en el Departamento de Estudios Chicanos de dicha universidad. Con más de 40 años ahí, me jubilé, pasé 13 años de decano de la Facultad de Humanidades y en el 94 tuve la suerte de conocer a Antonio Arias y desde entonces ando de metiche y pediche. Bueno, mi nombre es Antonio Arias, yo un eterno vago, no terminé secundaria, pero gracias al tercer intento conocí a un profesor de historia y él era parte de un grupo de análisis que me dio muchos documentos sobre socioeconomía y eso me llevó a pues, tener una eterna curiosidad porque qué pasa alrededor y por qué. Y eso es lo que me ha llevado a leer, a ver en forma personal, sin dirección, pero ahí estamos escarbándole a todo. Jonathan, el Canal 2. ¿Cómo se formó? ¿Qué relevancia tiene hoy? ¿O cómo después del paro tomó la responsabilidad a nivel nacional de exponer todo lo que el Estado intentaba contra la población? ¿Cómo lo explicarías para la audiencia? Bueno, hay que decir que Canal 2 es, digamos, un hijito de una corporación, de una ONG que se llama Corporación Cívica Daniel Guilar SECAM. Daniel Guilar era un padre belga que hacía mucho trabajo social aquí en la ciudad de Cali. Conformó varios proyectos siempre de cara a la ciudadanía. Uno de esos fue el Canal 2, un canal que siempre se ha dado en el trabajo comunitario. Es un canal que se da muy a las luchas populares, más allá de la lucha de algunos partidos o sindicatos, es más dado hacia la lucha que da la gente desde los territorios ante ese, digamos, abandono estatal o discriminación y señalamiento por parte de ciertos sectores más, digamos, elitistas de la ciudad. Nosotros empezamos a trabajar y hemos siempre trabajado pensando en cuál es ese tejido social que hay que seguir reconstruyendo, porque vivimos en un país como Colombia que durante toda la historia se ha visto marcada por la violencia, se ha visto marcada bastante por los temas del narcotráfico. Entonces, desde ese panorama nosotros nos pensamos empezar a fortalecer los territorios, empezar a fortalecer las comunidades para que sean ellos los que se empoderen de las diferentes cuestiones que tienen que ver con el país. A raíz de esto, pues nosotros salimos, como cualquier medio de comunicación, lo haría a cubrir una noticia el 28 de abril de 2021. No nos esperábamos que sucediera lo que sucedió, la verdad, no teníamos ese panorama de lo que vivimos. Salimos a cubrir la noticia en ese momento cuando salimos con quien era el director en ese entonces del canal, mi compañero José Alberto Tejada. Nos dimos cuenta de que aquí pasaba algo. No era una movilización como cualquiera. Aquí el sentir de nosotros como periodistas nos hacía pensar de que esto iba más allá, que esta rabia era más allá que una rabia de momento, de una rabia de movilización. Sentíamos que esto ya era la acumulación de muchas problemáticas que venían dándose en el país y además muchos atropellos que se venían presentando en el país. Uno de esos, y creo que fue el pilar fundamental para que reventara esta situación, fue la reforma tributaria que se propuso en ese momento y fue como el boom de esa situación que vivía la ciudadanía. Al ver esto, pues nos pasó, como dice José Alberto, como Alfonsina y el mar. Nos metimos y de a poco nos fuimos metiendo tantos que terminamos muy involucrados y muy metidos en lo que fue el paro nacional. Tanto así que fuimos, diría yo,
el único medio de comunicación conformado, más allá de que hubo otros periodistas que también estuvieron, pero de manera independiente, fuimos casi el medio de comunicación que estuvo ahí. Estuvo siempre y vivíamos las 24 horas en la calle. Muchas veces nos llamaban los jóvenes a las 4 de la mañana, nos decían, mire, nos están atacando, nos están dando bala, vino la policía, nos está arrestando. Bueno, fueron un montón de situaciones que yo te puedo decir que en aproximadamente 6, 7 meses que estuvimos en la calle, fue una realidad completamente absurda para pensarse de que esto es un país que, digamos, se gobierna o que gobiernan personas que están pensando en la ciudadanía. Era imposible pensar que que en Cali nomás hubo más de 80 muertos, que además de eso hubo muchas detenciones que hasta el sol de hoy son falsos positivos. Muchos de estos jóvenes que salieron a protestar de manera pacífica se les da como terroristas. O sea, es un país que señala y estigmatiza esa participación ciudadana, que es un derecho fundamental, un derecho principal, perdón, que tiene constitucionalmente los ciudadanos de un país como Colombia. Entonces, al nosotros ver esto, pues el trabajo que hacíamos era de lleno en las calles. Siempre, como lo digo, 24 horas vivíamos, fue, como lo dijimos en ese momento, un acuartelamiento total aquí en las instalaciones del canal a estar a la expectativa de qué pasaba. Nos encontramos cuerpos desmembrados, jóvenes con los ojos pues sin ojos ya, porque las armas que utilizaba la fuerza pública eran letales, jóvenes asesinados. En una ocasión, en una cobertura, contamos 38 heridos por parte de la fuerza pública, además de que en ese mismo momento fueron 7 muertos los que se vieron ahí. O sea, esto fue una catástrofe total lo que se vivió en Colombia, y esto da muestra a cuál es el gobierno que tenemos actualmente y cuál es el gobierno que esa ciudadanía por ahí de alguna u otra manera quiere que salga ya, que se termine todo este tiempo de soledad que ha tenido este país, que se ha habido sumergido a esas políticas de guerra, a esas políticas del hambre que se han encargado de alguna u otra manera pisotear a la ciudadanía. Bueno, en el canal 2, creo que son muy poquitos ustedes, ¿no? Son algunos 8, muy poco personal para el peso que tienen encima, ¿no? Porque Nosotros, contados constantes aquí en el edificio como tal que mantenemos, somos 5 personas. mucho peso para tan poca persona, porque tuvieron una relevancia nacional, siguen teniéndola, ¿no? ¿Cómo la democracia, en cuestionada? ¿Cómo empezaríamos? ¿Empezaríamos a tratar de analizar el principio y caer a la realidad para hacer esto más entendible, o buscar expresar la realidad y luego el principio? ¿Qué sugieres o qué sugieren, maestro García y Jonathan? Bueno, sí, entramos en lo más teórico y luego vamos al concreto. Se me hace que sería buen modelo de seguir. Ok. ¿En acuerdo, Jonathan? Sí, me parece bien, me parece bien. Pues a ver cómo nos va, porque ya ven que toda mi preparación es ahí a ver cómo. Pero en lo que ando uno leyendo, ando uno tratando de entender las cosas. Nada es propio, siempre todo lo adquiere uno de los demás. Yo caí con la conclusión o lo puse en palabras en la mejor forma posible para dar entendimiento a mi mente de que los principios son verdades inapelables y como tal son difíciles de alcanzar o imposibles de alcanzar, pero siempre tiene que aspirar a ellos. Y cuando los principios se dicen alcanzados, generalmente un grupo de personas o organizaciones o un segmento social los usa como forma para controlar a los demás, haciéndonos ver que estamos viviendo el principio, cuando en realidad no son más que los principios, más que formas de ir madurando como personas o como sociedad. Es como yo explico el principio. Y la democracia en sí, para mí en lo personal, ustedes pueden agregar o quitar o criticar, es más que nada un diálogo social, en donde implica que de todos, por todos y para todos vamos a discutir un problema, y el problema, en la discusión vamos a caer en la conclusión de quién mejor puede resolver el problema y está capacitado para resolverlos. Y de ahí lo asignamos para que resuelva ese problema, y no es autónomo. No es una persona que al darle ese poder sobre nosotros no tiene que rendirnos cuentas o ver qué hizo o cómo ver si falló o no falló
para poner a otra persona. O sea, es un diálogo social en el cual nosotros seleccionamos a alguien para que lleve a cabo la resolución de un problema, pero en beneficio de todos y para todos, y no es autónomo, no es alguien que se pueda tomar el derecho de abusar de ese privilegio que se le brindó. Es en ese sentido en el que yo veo la democracia. Y al parecer la democracia que nos venden ahora no es más que una cobertura o una falsa moral en donde las gentes en control se imponen a nosotros. Nos dan una falsa perspectiva de verdad, una ley que no está a la altura del principio de la justicia. Y en esa forma, ¿cómo iniciaríamos, Jonathan, la plática? ¿O qué le agregaría a usted, maestro García, a esto? En cuanto al principio, yo creo que de lo que he visto yo en las materias de civismo, etcétera, aquí en este país, es que se pinta un retrato bien bonito. Es que democracia es donde manda el pueblo. Pero para analizar ese término de pueblo, y nos pintan también en la materia que usamos y que estudiamos, y cae es excavar más a fondo para encontrar la realidad y también observar lo que está pasando alrededor de uno. Pero según la cuenta de hadas que nos dan, es que ha sido un proceso histórico que con el paso del tiempo incluye a más gente en esa definición de pueblo. Pero la realidad es que sí, pues ya pueden participar mujeres, tienen la posibilidad de participar, pero los procesos directos e indirectos que usamos para representar al pueblo resultan ser barreras a esa participación. Es porque ya no es cuestión del pueblo, de una serie de individuos, un grupo de individuos, pero resalta la importancia en el mundo en que vivimos del individual, del consumo. Entonces, el que tiene más, vale por más en el sistema político. Aquí, pues, hasta la Corte Suprema ha dicho que su dinero es su voz. Entonces, si tienes más dinero, puedes invertir más en el proceso electoral, que para muchos es la esencia de la democracia, y tienes más importancia como persona entre más tienes. Entonces, eso es una perversión del concepto original, que no incluía a todos, pero tenía esa idea de que el gobierno debe de ser la voluntad del pueblo, pero ¿quiénes forman parte del pueblo? Ese es uno de los problemas. Y luego el otro problema de llegamos al punto en que tu dinero es tu voz. Entonces, llega siendo una farsa por completa. Ni puede uno decir que es atole con el dedo, porque es como decían en el rancho, o sea, es el puro dedo. Y con razón, hay mucha gente que se desanima, y con razón rechazan participar en esta farsa. Jonathan, ok. Sí, Disculpa, maestro, siga. No, pues tenemos más tiempo. Ok. Jonathan, la abstracción, ¿qué te da a pensar el planteamiento? Pues mira, yo uniría, no estamos tan alejados digamos, de alguna u otra manera en cuanto a las opiniones, ¿no? Uh-huh. La democracia, a eso que decís, que es el diálogo, yo le agregaría el tema de la participación, ¿no? Cuando hablamos de participación, diría, ¿quiénes son los que tienen la oportunidad a la hora de participar en esa democracia, ¿no? ¿Quiénes llegan también con más bases y fundamentos para poder participar de esa democracia?
a quienes se les extiende la oportunidad de poder llegar a esa democracia. Y esto lo digo, yo me estoy basando mucho en la realidad que está viviendo el país y desde ahí quiero, digamos, dar el mensaje de lo que nosotros estamos viviendo como esa democracia que nos ha vendido este gobierno que ha estado en el poder por más de 50, 60 años, diría yo. Toda la historia de Colombia también se ha gobernado por, por esta misma corriente política, diríamos, por esta línea ideológica, pero de un tiempo para acá se viene marcando más esta situación. Y a esto hoy, y es la realidad de esa democracia. ¿Cuántas personas tienen esa participación de esa democracia que se supone que, como lo dice el maestro García, es del pueblo? Pero la pregunta es esa misma: ¿a qué pueblo están apuntándole ellos para ejercer esa democracia? Colombia es un país en donde las grandes familias y los grandes poderes económicos son los que se han encargado de decirle a ese pueblo, y me refiero a pueblo, es a los sectores más populares, a los sectores de bases, ¿no? Los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las comunidades afro, quienes son las personas que de alguna u otra manera han resistido a esa opresión con las que nos han vendido de que es democracia, ¿no? De que esto es democráticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa participación ha sido casi nula y los que se han encargado de ejercer esa participación han sido los mismos. Y esto es al tema de la pedagogía que, por ejemplo, de cara a estas elecciones se le está dando a la gente. Hay mucha gente que por primera vez y a raíz del 28 toma la decisión de ir a votar. O sea, por primera vez personas adultas deciden ir a votar. Y esto ya viéndolo desde una democracia en cuanto al electoral. Pero yo lo veo más allá de lo electoral. Es el tema de la participación y vuelvo y repito, estamos en un país que no es democráticamente. ¿Por qué? Porque la participación a ejercer y a llevar a cabo esos derechos fundamentales constitucionales, como por ejemplo el derecho a protestar, es un derecho que está claro de que se violó rotundamente en un país como Colombia. Entonces, ¿estamos hablando de democracia o de qué estamos hablando ante esta situación? Y eso pasa también con las comunidades indígenas, con los diferentes grupos armados que están tocando la puerta y diciendo, mire, necesitamos entrar en un proceso de paz, necesitamos ejercer y seguir fortaleciendo este proceso de paz, necesitamos que en Colombia haya paz. Hay la disposición, pero no hay participación porque esa participación no está siendo democrática. Han sido las mismas familias las que se han encargado de llevar a cabo esas mismas decisiones que lleva el país. No se ha escuchado a ese pueblo, como lo decía el maestro García, al pueblo, pero ¿cuál pueblo? ¿Cuál es ese pueblo el que está teniendo esa oportunidad de participar? Y asimismo lo decimos con las comunidades indígenas. Los despojos de su tierra es un tema democrático también. ¿Qué tipo de participación están teniendo a la hora de esta toma de decisiones, a la hora de la toma de decisiones, por ejemplo, de la erradicación de cultivos ilícitos? O sea, hay una predisposición por parte de esas comunidades, pero estamos ante un gobierno que no es democrático y estamos bajo una imposición de unos cuantos para el beneficio de unos cuantos. El problema de fondo, la abstracción y no la democracia, como que el principio es inalcanzable. Nunca vamos a tener una democracia en sí, pero aspirar a ella nos hace madurar como personas y como sociedades. Y al decirte que estamos viviendo en democracia, extractos de dominio, lo que te hacen es que te están vendiendo un cuento. Y la democracia viene siendo un diálogo constante para ir resolviendo problemas, pero con responsabilidades. Y al venderte el cuento, lo que te hacen es de que te hacen creer en algo que no es para mantenerte bajo dominio. Nos están mintiendo. Esto que nos han vendido no es democracia bajo mi perspectiva. Entonces, ¿cómo ver y entender el principio de la democracia? Entender la realidad que nos están vendiendo y ir dentro de estas condiciones haciendo los cambios necesarios. Yo recuerdo, leí la tesis filosófica de Guillén, el que acusan de ser el comandante Marcos, y él dice que un proceso revolucionario es un proceso educativo. Entonces, ¿cómo llevar este entendimiento del principio a que sea entendible por la mayoría para que pueda ejercer
o llevar a cabo este diálogo en donde resolvamos problemas y no seamos sujetos a una estructura que nos domina. ¿Cómo llevar a cabo este proceso educativo? ¿Cómo tal vez de donde estamos y donde están ustedes, al ganar un espacio, empiecen tal vez a exigir para tratar de llevar esto un poquito más lejos, que haya auditorías, que entreguen cuentas de los poderes establecidos para ver qué han hecho con la sociedad y hasta dónde ellos se han tomado la libertad que no merecen para su beneficio propio, y cómo empezar a tratar de ver de que al exponerlos, el principio también de justicia empiece a tener vigencia. No la ley y el orden que ellos nos imponen, sino las formas legislativas que tienen ellos de crear también una falsa oportunidad de equidad social a través de la mentada ley y orden, lo que es legal, para seguirnos dando una falsa esperanza sobre lo que es el principio de justicia. ¿Cómo desde este momento ustedes que están en este proceso electoral toman suficiente conciencia para obtener el espacio, para obtener las 2 casas de gobierno, obtener la presidencia, pero no pararse ahí, sino seguir con una exigencia mucho más allá para que tanto los que van a entrar en poder entreguen cuentas, como los que han dominado también sean llevados a cuenta? ¿Qué piensas de eso, Jonathan, o qué piensa de eso, maestro? Sí, pues últimamente, ¿no? Pues hay muchos que se distraen en ver los procesos electorales como si fuera eso todo lo importante de la democracia. Y sí puede ser importante, pero hay que buscar más a fondo de esos procesos electorales, porque el sistema político debe repartir recursos, debe hacer las políticas ya sea del municipio, del estado, de la nación. Entonces, la democracia debe incluir a los intereses y necesidades de todos los ciudadanos en cuanto a la distribución de recursos y la política seguida por las entidades políticas. Entonces, vemos una parte de los procesos democráticos, las elecciones, y que son importantes, y también son procesos que se han corrompido, que excluyen bastante gente, pero lo más esencial para mí es ver a cuáles intereses se dedican los procesos políticos a proteger, a promover. Entonces, para mí ahí surge la distinción que has mencionado varias veces, que lo legal es que seguimos las leyes como están, y a veces ya sabemos que las leyes están hechas a favor de ciertos intereses, pero no, la legitimidad surge del proceso, de los procesos, y de poder cumplir, atender a los intereses y necesidades de todos los ciudadanos. Y ahí está la meta casi incansable, pero la meta que debemos de seguir buscando, para mí. Jonathan, ¿qué te lleva a pensar? Bueno, Antonio, usted anteriormente comentaba algo y era el tema de llevar la democracia a solamente el escenario de esa participación, digamos, política, pero, por ejemplo, en Colombia, digamos, yo diría gran parte de la ciudadanía, nos encontrábamos con una ciudadanía bastante escéptica a lo que tenía que ver con el tema electoral, escéptica a lo que tiene que ver con la participación política, ¿no? Esto se da por lo que venía comentando. La realidad política de Colombia es una realidad que cada vez viene en decadencia. Es una decadencia en donde las personas han entendido que esto aquí
está siendo gobernado solamente para unos cuantos. A raíz de esto, pues la gente empieza a tener ese escepticismo por participar de alguna u otra manera y entiende de que su participación, o entendían de que su participación no era viable a raíz de los temas políticos, más allá de los electorales, ¿no? Más allá de los de algún partido o de alguna línea ideológica. Estamos hablando de la participación en cada uno de los barrios, en cada una de las ciudades, en cada uno de los corregimientos, en cada uno de los departamentos. Por ende, el estallido social, si usted se va a lo que fue el estallido social, este estallido empieza y nosotros recogimos gran parte de esa experiencia. Le preguntábamos a los jóvenes, a la ciudadanía, venga, ¿usted por qué está aquí? ¿A usted lo representa aquí? ¿Usted está por aquí por algún político? ¿Está aquí por algún sindicato? ¿Está aquí por alguna intención electoral? Y la respuesta era no, yo estoy aquí porque me cansé, porque es que yo en mi barrio no puedo comer, porque es que yo no tengo estudio, porque es que la gente entendió que la política no era solamente ejercer un desarrollo con base a una ideología, digamos, política electoral y de algún partido político. La gente entendió que había que suplir esas necesidades que sentían en los territorios. Y a raíz de esto empezó a construir un poder y un empoderamiento político, dado el caso de que ellos recogían el sentir de su misma comunidad y transformaban eso en desarrollo. Por eso hoy en día en Colombia podemos hablar y hablamos de las huertas urbanas. En Colombia eso era un término que no se utilizaba. ¿Pero por qué se utiliza? Porque el mismo pelado del barrio sintió, el mismo joven del barrio, que su comunidad tenía hambre y había que darle comida a su mamá, a sus hermanos. ¿Y qué hizo? Un acto político, entender que había una necesidad y que teníamos que sobrellevar esa necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo una huerta en el barrio que me va a dar pan coger, me va a dar frutos de que es de eso de lo que voy a vivir. Eso fue una manera de hacer política dentro de los barrios. Más allá de lo electoral, más allá de lo partidista, más de lo que sea, era una necesidad. Lo mismo pasó con la olla comunitaria. Aquí no sabíamos que era una olla comunitaria. Y hoy en día hablamos que la gran cantidad de barrios en Cali, gracias a esos pelados que de manera escéptica a esa política electoral salieron a combatir el hambre y a decir, voy a poner una olla, cada persona me va a traer algo para yo hacer un almuerzo para 200 personas. Y eso fue la manera en que hicieron política. Y hoy en día hablamos de que muchos barrios de Cali, de que muchos barrios de Colombia tienen comedores comunitarios. Se piensa en la persona, en el habitante de calle, se piensa en el niño, se piensa en la madre cabeza de hogar, se piensa en esas necesidades. ¿Pero por qué? Porque hubo ese quiebre en donde los jóvenes de manera independiente dijeron, me cansé de lo que está pasando en mi país y si yo no tengo ese poder político en los territorios, vamos a seguir por lo mismo. El proceso electoral no es más que ellos están armados y tienen el poder. Están ahí, están armados. Y cómo empezar a entender que ocupamos un espacio organizativo para entender la realidad a la que nos han llevado, la enajenación por diseño, para que no entendamos esa realidad y sigamos sometidos. Cómo empezar a ver de que la creación del espacio, que vote la gente en forma masiva para crear el espacio, pero la responsabilidad que viene para tratar de desembarazarse de todo esto que han metido a democracia, que no es más que una falsa moral, como ellos la presentan, y no es la esencia misma del principio, para empezar a crear y recrear una posibilidad de diálogo social que implique a todos y que nos lleve a mayores responsabilidades. El proceso electoral no es más que la creación del espacio, del medio, de un diálogo que vaya más allá de donde se han logrado las cosas, ¿sabes?, con sacrificio humano en distintas entidades sociales. Lo que hemos visto que ha habido distintas respuestas a todo esto. La mejor respuesta ha sido el MAS de Bolivia, México con la condición de la democracia o la antítesis de la democracia, lo que ha logrado Honduras con la posibilidad de llevar
auditorías forenses a políticos de carrera y también lo que tal vez ustedes logren, para tratar de ir entendiendo dónde estamos y la responsabilidad que obtenemos al obtener un espacio donde pueda no solo tener poder el pueblo, porque no lo va a tener en forma inmediata. No tiene medios de subsistencia, las fábricas las pueden cerrar y crear un desempleo masivo, distintas formas en las que si el pueblo toma las casas de legislación y la presidencia, estas gentes empiecen a dar una respuesta para tratar de volver a someter al pueblo, llevarlo a desesperación. Las ollas comunitarias, las cooperaciones, las formas de cooperar son formas en las que nosotros podemos atenuar todo esto, pero es en la creación del espacio para crear el diálogo. El voto no es más que un medio para crear el espacio. La responsabilidad viene después del voto, la responsabilidad real, la batalla un poco más severa de lo que se está viendo, creo yo. No sé, Jonathan, ¿qué te lleva a pensar en eso? Tú que estás ahí en Colombia, estás viendo estos procesos de forma cerca. Bueno, no hay que negar que en esta coyuntura de país que vivimos, en estos momentos, como lo dice usted, el voto es un medio para llegar a ese diálogo. Pero creo que ante la situación crítica, porque hay que decirlo así, es crítica de país que tenemos, hoy en día el voto es supremamente importante, porque ya desde los espacios, desde los territorios, nos hemos dado cuenta de que esta supuesta democracia que nos vende este gobierno no es posible. No hay un diálogo, no hay unos acuerdos, no, porque los acuerdos, por ejemplo, con las FARC en La Habana, los han hecho trizas, porque no les interesa el diálogo. Entonces, hoy en día Colombia se está pensando en decir, hay que salir a votar masivamente para buscar ese diálogo, para buscar un gobierno que trate de recoger ese diálogo. No es lo importante, porque es verdad, y nos lo demostraron estos pelados y estos muchachos que salieron a la calle. La participación política y democrática debe ser desde los territorios. La participación política debe ser desde cada individuo, cada ciudadano, desde cualquier espacio. Pero hoy Colombia se está pensando las elecciones como el juego principal, la razón principal por la que hay que salir a cambiar esto. Porque ya es mucho tiempo en la que la ciudadanía está sumergida a los atropellos de un gobierno que se ha encargado no de gobernar de cara a la ciudadanía, sino dándole espalda a esa ciudadanía que fue la que lo eligió. Maestro, ¿qué agregaría usted a esto? Bueno, para mí es sumamente importante e interesante la conexión del hambre con la política electoral, porque acá recibimos las noticias y lo anuncian como algo que buena noticia, que por ejemplo se ha aumentado la exportación de aguacate de Colombia. Colombia ya está en el quinto o cuarto lugar mundialmente de la exportación del aguacate y la exportan para Europa, también para acá, para el norte, para que llegue a un pan tostado para un chico que está listo a pagar hasta 12, 15 dólares por una pieza de pan tostado con aguacate. Y ya donde se produce el aguacate hay hambre. Y acá anuncian que no, que va en aumento la exportación de comida como aguacate, como como dicen aquí, berries, arándanas, blueberries. ¿Y para quién es la comida que se produce, la mano de obra de los campesinos de Colombia? No para comer más sana, más saludable aquí en Colombia, pero exportación de productos, yo diría casi de lujo, porque las arándanas, el aguacate son buenas, son saludables, pero no son necesariamente lo básico, lo esencial para mantenerse en condiciones sanas. Entonces, se producen estos lujos que se mandan a otro país por exportación, mientras el pueblo mismo, el pueblo que debe de cuidar el gobierno colombiano, porque para eso existe en mi mente, no tiene razón de existir si no proteja al pueblo,
Entonces, pues ahí se nota la influencia del sistema económico mundial neoliberal, que no tiene como interés ni meta la salud de los ciudadanos. Entonces, el ciudadano debe de juntar, como están haciendo ahorita en Colombia, deben de juntarse con otros ciudadanos con hambre y proteger su vida por medio del sistema político. Entonces, el sistema político permite esta absurda situación en que se produce comida para mandar a otros. Entonces, hay que cambiar ese sistema, o por lo menos, si no cambiarlo por completo, es forzarlo de responder a las necesidades del pueblo. Es un hecho que no... Dime. Hay que decir, y es que, bueno, se hablaba del hambre, ¿no? Era donde iba yo. Dime. Aquí hay un hecho fundamental y es que, por ejemplo, Colombia, o bueno, la ciudadanía colombiana en su gran mayoría, no pide a gritos no solamente no tener hambre, pide a gritos no ser asesinada, porque hay que decirlo. Es lo que está sucediendo. Y es que esto no es democrático, usted ser el país con más líderes sociales asesinados en el mundo. O sea, eso es el hecho democrático y de participación a tal nivel que hay en Colombia. Por ejemplo, vamos a un caso puntual y es el tema de los ambientalistas. Colombia también es el país que lidera lastimosamente la lista de los países con mayor líderes ambientalistas en el mundo asesinados. Y eso lo estamos viendo porque hoy en día hay un gobierno que está generando el fracking. Además de eso, tenemos la problemática de Hidroituango. Tenemos muchísimas problemáticas ambientales que muchos líderes están dando esa pelea. Pero el gobierno piensa en que todo aquel que se interponga ante las decisiones tiene que borrarse del mapa, y es de la manera en que está ejerciendo este gobierno en cabeza del señor Iván Duque. Mira, nos han llevado a la desesperación y el hambre. En México, lo que se originó con ustedes, con la creación de los laboratorios de campo para la coca, ha creado una cantidad de desgracias humanas casi en todos lados. Y ha sido por diseño para tratar ellos de defender sus territorios, sus intereses y sacrificarnos a nosotros. Nos llevan a la desesperación y al hambre. Ese es un hecho. Somos muchos. Aún no tenemos una conciencia propia porque es por diseño en donde nos han llevado a no ver la realidad ni nuestro potencial. Pero dentro de esa desesperación se crean distintas formas de contrarrestar todo esto. Las ollas comunitarias, aunque parezcan insignificantes, son áreas en donde la gente puede dialogar, resolver problemas en conjunto, en común y subsistir a lo que nos viene. Si ustedes llegan a ganar las dos casas de justicia y la presidencia, la respuesta también de estas gentes va a ser un poco brutal. Si no necesariamente con violencia, porque ya no tendrán tal vez el dominio de ciertos dominios que pierden, va a ser como le pasó a Allende, cerrando fábricas, creando desempleo masivo, creando desesperación en distintas formas. Tienen ustedes tanto las ollas comunitarias y estas formas organizativas que sufrieron después del paro, pero también lo que se ha formado con los pueblos indígenas, el CRIC y estas otras formas organizativas que pueden servir para contrarrestar lo que viene, inclusive que ganen o no ganen. Si ganan las dos casas legislativas y la presidencia, tienen un mayor control desde la esencia política, pero también la responsabilidad sigue ahí, porque va a haber respuesta. Y si se atreven a retarlos cuando perdieron una o dos casas legislativas, también la respuesta puede ser brutal. Y se tienen que tratar de tener formas organizativas de subsistencia para tratar de entender y reenmendar la realidad que nos han, o reencauzar la realidad que nos han impuesto. No es fácil, no va a ser difícil y va a costar mucha desesperación y sacrificio. Nos van a poner uno contra otro, pero yo creo que por la misma subsistencia de nosotros como humanidad, tenemos que cambiar esta relación social. Ya no es cambiar un gobierno, es cambiar una relación social en relación a la naturaleza. Y nosotros como parte de ella. La estamos destrozando y nos vamos a autodestrozar. Entonces, esto que se está suscitando tanto en distintas respuestas con distintos alcances,
Es una respuesta que viene desde la mayoría, desde el espíritu de la mayoría, a tratar de entender y cambiar sus circunstancias, cuando desafortunadamente por diseño ha sido enajenado para que no vea su propia realidad y no entienda o comprenda la capacidad que tiene a ser un número inmenso de gente que puede cambiar o reconstruir una nueva relación. Eso es lo que, donde a mí todo lo que hago está con esa esperanza, de que en alguna forma todos reaccionamos y que veamos la existencia del otro y tomamos unas responsabilidades mutuas. Imposible por obsesiones, distintas cosas que tenemos, pero no hacerlo nos va a llevar a mayores desgracias. No sé qué pienses, Jonathan, de eso, en relación a lo que tú dijiste de todos estos asesinatos, todas estas situaciones. Yo creo que hay formas en las que estamos creando y recreándonos para, si las comprendemos, a aprender a defendernos como número en contra de estas estructuras de poder. ¿Qué piensas? Bueno, mira, hay una cosa y es que actualmente, y hay que decirlo con nombre propio, la persona que va en oposición y que parece ser que es la persona que puede hacerle frente o que ha, digamos, repunteado de alguna otra manera las encuestas del señor Gustavo Petro, ¿no? Uh-huh. Él es el que, digamos, gran parte de la ciudadanía ha tomado como que puede ser la persona que le cambie o que le dé un giro a esta situación coyuntural del país. Y no solamente momentánea, sino que se ve como un periodo de transición, ¿no? No puedes en 4 años subsanar las problemáticas que ha tenido un país durante toda la historia. Es muy difícil. Pero él en una de sus intervenciones, y creo que fue algo que conectó mucho con la ciudadanía y que la gente entendió, él en una de sus presentaciones masivas en la ciudad de Cali, dijo, con o sin Petro, el poder tiene que ser del pueblo. Uh-huh. O sea, y creo que eso es un mensaje contundente, que lo entendió y que se ha entendido, por ejemplo, desde el estallido social. El poder no puede estar representado en una persona. Definitivamente. El poder tiene que estar representado en la organización y las diferentes estructuras sociales. No son estructuras, sino sociales. Y a esto le llamo estructuras, son las diferentes juntas de acción comunal en los barrios, la organización de la ciudadanía para plantear proyectos, para hacer veedurías, para hacer interventorías. Y si no lo analizamos desde ahí, desde esa participación, desde esa verdadera democracia, de dar a entender que es el pueblo el que tiene que sacar adelante, el mismo pueblo liderado por alguien que tiene que estar afín a esas necesidades del pueblo. Si no lo hacemos de esa manera, como lo digo, creo que va a ser muy difícil y puede llegar el que llegue. Pero si no se piensa la concepción de país desde pensar que es el mismo pueblo, la misma ciudadanía la que tiene que gobernar y empoderarse, vamos a vivir otros 100 años de soledad. A nosotros lo que nos dio este programa fue un escrito que hice yo, un ensayo que no terminé sobre el problema del ícono. La dependencia en un caudillo, en un héroe, en una persona que va a salvar la situación, lo cual hace que los seguidores lo vean como salvador y él se vea como una cosa magnánima, imposible de suplantar y pierda piso. Y tanto los seguidores como el ícono pierden la realidad de las cosas. Y lo que se ocupa, que haya una persona al frente, pero que obedezca la conciencia común. Y cuando se hace esta iconización de una persona, empiezas a perder tu capacidad o la responsabilidad que tienes dentro de esta dinámica social o de esta dinámica o esta relación de entre humanos. En México se ha puesto mucho énfasis en Obrador, pero en sí la estructura sigue igual. Ha habido entrega de recursos mucho mayor que el anterior y la gente, al estar viendo que esta persona va a salvar la situación, no toma la responsabilidad propia para cuestionar. Entonces, les puede pasar lo mismo con Xiomara. Pasó un poco con Evo Morales. También él perdió un poco de piso hasta que la realidad lo llevó a más, pero había suficiente estructura con el MAS para que retomaran de nuevo, reorientaran la sociedad desde ellos. Entonces, ¿qué pase con ustedes? Pues no sabemos, pero están todas estas experiencias.
y no depender en un ícono, sino empezar a tratar de ver que hay una responsabilidad común, no solo de Colombia, no solo de México, sino que es una responsabilidad humana para recrearnos de nuevo antes de que nos destrocemos. No sé, ¿qué piensa? ¿Qué agrega usted eso, maestro? O tú, Jonathan, que está viendo esta realidad ahí que los está. Mire, pues ante lo que se está conversando, creo que hay una frase que se ha utilizado mucho y creo que da pie para esto, y es que esta frase cita lo siguiente, dice que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Si la gente ignora esa conciencia, este mismo personaje, este mismo, digamos, líder de alguna u otra manera político, ignora esa conciencia colectiva, creo que va a ser imposible gobernar un país de cara a la ciudadanía. Y es ahí donde este momento histórico que vive Colombia dio como ejemplo eso. Y yo me pego mucho al estallido social porque es que el estallido social es algo histórico y no solamente es contarlo desde acá, es la realidad que se vivió, porque uno vive un antes y un después de este estallido social. Y es que uno iba a los lugares y uno preguntaba, bueno, ¿y quién es el líder de esta barricada? ¿Quién es el líder de...? No, 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 acá no hay líderes, acá todos somos líderes. Acá todos estamos parados por lo mismo, aquí todos estamos haciendo lo mismo. Nosotros sí hemos delegado un vocero, pero aquí no hay líderes. Todos lideramos, hacemos todo por asamblea y aquí tomamos las decisiones así. Desde ahí ya se empezó a entender que este pueblo necesita más caudillos, porque hemos vivido de caudillos en caudillos. Y cuando pasa lo del genocidio de la UP, volvemos a vivir otra decadencia. Cuando pasa lo de Pizarro, que lo asesinan, volvemos a caer. Pasa lo de Galán, volvemos a caer. Lo de Gaitán, volvemos a caer, porque hemos enfocado el poder en íconos, cuando se nos ha olvidado, y el 28 de abril lo dejamos mostrado, que el verdadero pueblo lo tiene la ciudadanía, y de ahí es que hay que empezar a partir. Con esta enajenación a la que nos han impuesto, al menos un sacerdote a mí me dio la pauta, ¿no? Se me olvidó el nombre del sacerdote, tanto que lo admiro, maestro. Padre Prisciliano. Prisciliano Peraza. Él me dijo, mira, Antonio, lo más importante es empezar a tratar de establecer principios más que la adquisición de poder, para que el principio te dé la habilidad de ir cambiando las cosas, principios sencillos, para luego llegar a condiciones complejas como es la democracia y la justicia. Dice, la transparencia y la rendición de cuentas. Llevar a los políticos a auditorías forenses, a una forma, forzarlos a que entreguen cuentas, nos ayuda y nos da un espacio dentro del mismo medio de la falsa moral donde ellos se justifican, de llevarlos a cuestionamiento y, si es posible, a juicio, a través de ese principio. Y eso nos da un espacio en donde podemos tal vez reorganizar nuestra mente, desembarazarla de donde la han llevado, nos han atrapado, para tratar tal vez de tener una relación un poquito más viable, más posible. No hay una solución última, no hay una solución real. Hay más que nada llegar a un proceso de mediación para que no lleguemos a una autodestrucción como seres humanos. Siempre vamos a tener obsesiones, querer más que el otro o lo que tiene el otro. ¿Qué te da a pensar eso? Y preguntarte, ¿crees que nos puedas ofrecer más minutos? Yo sé que te pedí una hora. ¿Crees que nos puedas ofrecer más minutos o tus compromisos no te lo permiten? Jonathan. Yo la verdad ya en unos 2-3 minutos tendría que retirarme porque seguimos con la programación habitual del canal y bueno, ahorita ante este tema electoral estamos bastante, digamos, congestionados de trabajo. Si tenemos 5 minutos ya del programa normal, no quisiéramos que estas pláticas se dan a la continuidad. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de tratar de, al menos dentro de este espacio, si toman las dos casas legislativas y la presidencia, empezar a tratar de exigir transparencia y rendición de cuentas en las administraciones pasadas y a esta misma, para crear un espacio que no sea tan conflictivo, o una posibilidad de tiempo para tratar de recrearnos y desembarazarnos de las formas como nos han dominado interiormente? ¿Qué piensas? Sí, mira, pues
Siento yo y creo que más allá de lograr o no las dos casas legislativas y hasta la presidencia, vuelvo y repito, el trabajo tiene que ser desde las comunidades. El empoderamiento tiene que ser desde la ciudadanía como tal. Nada ganamos si tenemos las dos casas legislativas y la presidencia si todavía tenemos un pueblo sumiso, porque de nada sirve volver a lo mismo, volver a esa realidad en donde unos mandan y los otros obedecen. No, aquí necesitamos llegar al diálogo, necesitamos llegar a las concertaciones, necesitamos llegar a los acuerdos para construir sociedad. Es de la única manera que se construye sociedad. Acá no necesitamos ni caudillos ni impositores. Sí deben haber líderes, como en todo lugar. Los líderes claramente deben existir, pero creo que el principal liderazgo debe nacer y debe venir desde la ciudadanía. Necesitamos es que la ciudadanía, necesitamos es que la gente proponga para que la gente que está en las dos casas legislativas muestren allá y medien para ver cómo hacemos esto que necesita la ciudadanía. Más allá de que ellos nos digan cómo tienen que hacer las cosas, porque así tampoco es. Nosotros vivimos las realidades de los territorios. Ellos de alguna manera tienen que estudiar esas realidades para aplicar las leyes, porque a veces se leen las leyes desde un edificio, desde una mansión, desde una casa presidencial. O desde sus intereses. O desde sus intereses, que en su gran mayoría no son los intereses colectivos de la ciudadanía, o creería que nunca son los intereses colectivos de la ciudadanía. Y es por eso que cada vez vamos más de para atrás. Es por eso que cada vez salen leyes que en vez de, digamos, de alguna u otra manera empoderar a la ciudadanía, pues lo que hace es debilitarla. Y hoy en día por eso vivimos una crisis tan latente, no solamente económica, sino social. Es contundente lo que está pasando en Colombia y hay que decirlo abiertamente. Esto se genera por la toma de decisiones y por tener una ciudadanía sumisa, que a todo le dijo sí, pero que el 28 de abril se dio cuenta gracias a una reforma tributaria y a una acumulación de acontecimientos, dijo basta ya. Aquí hay que darle una vuelta a esto. Y esperemos que eso se vaya a las urnas, ¿no? Porque como le digo, no es lo único importante, pero en este momento está siendo lo principal. Desde ahí tenemos que empezar. Desde ahí, crear el espacio para llevar una... Y la responsabilidad que viene después de crear ese espacio, que va a ser magnánima. La respuesta de estas gentes no se va a esperar. Tal vez cierre de fábricas, distintas cosas. Pero se tiene la ventaja de que somos muchos y hay ya procesos organizativos. El CRIC y todo lo que tienen ustedes, los barrios, tratar de buscar cómo esos procesos ya llevados a cabo empiecen a cooperar entre sí para crear al menos formas de atenuar la posible respuesta de estas gentes, de subsistir y un diálogo donde empecemos a desembarazarnos de todo esto que nos han llevado a la sumisión, ¿no? A la aceptación natural de que así son las cosas. Nosotros tratamos en una ocasión y tal vez después contigo, con otras personas, de una discusión sobre lo que es legal y lo que es legítimo. Lo que es legal es lo que la estructura te impone para seguir justificándose sobre nosotros y darnos una falsa esperanza de equidad. Y lo que es legítimo es lo que surge desde nosotros mismos, de nuestros problemas, nuestras discusiones para la resolución de situaciones y conflictos. Y no puedes confiar en lo que es legal eternamente sin ponerlo a lo que es legítimo, a esta dialéctica de no permitir que lo legal lleve a suprimir lo que viene de la conciencia, lo que viene de la legitimidad de lo comunal. Dinos, ya tienes tu tiempo, yo creo que ya te lo excedimos, pero ¿qué piensas de eso? Podemos tal vez con ustedes o con algunas otras formas, o ustedes pueden llevar una discusión sobre lo legal y lo legítimo, otras formas de tratar de empezar a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Qué piensas? Bueno, entonces lastimosamente ya, digamos, queremos ir finalizando, yo por lo menos retirarme por el tema de lo que te comentaba, pero sí podríamos hacer esa discusión, creo que es importante porque puede ser confuso, ¿no? ¿Qué es legal y qué es legítimo? Y hay que arrancar aclarando estos dos términos para
poder entender de qué manera debemos accionar ante esto que es legal y ante esto que es legítimo. ¿Podríamos hacer un programa? Claro que sí. En una próxima ocasión podríamos hablar más a profundidad del tema, pero la verdad, pues sí, agradecerte este espacio, Antonio, y al maestro García, quien pues me han invitado y muy interesante esta conversación. Y como le digo, lastimosamente me tengo que retirar, pues, Antonio, maestro García, y nada, agradecido. Sí, hay que seguir tratando de crear discusiones que reten nuestro pensar. Es sumamente importante. No podemos aceptar lo que nos han impuesto sin retarlo, sin tomar una nueva vista a estas formas de pensar que nos han impuesto y recrearnos. Así es, sí. Muchas gracias, Jonathan. ¿Algo como punto final o ya te tienes que ir en forma rápida? No, nada, como les digo, agradecerles y a la gente que nos ve aquí en Colombia y que hay que salir a ejercer ese derecho, pero entender que no es lo único que hay que hacer como ciudadanía. Debemos seguir construyendo desde todos los ámbitos y desde los territorios, desde las comunidades, porque es de ahí donde empieza ese poder popular y ese poder ciudadano que se encarga y quien tiene que gobernar, digamos, teniendo en cuenta de que pueden haber líderes, pero es la ciudadanía y es el pueblo el que tiene que sacar esto adelante. Pues las elecciones no es más que la obtención de una responsabilidad mayor que viene después de ellas, independientemente del resultado. No es más que lo que hay que hacer al momento y ver que esto conlleva una responsabilidad mucho mayor y tal vez hasta más peligrosa cuando estas gentes se sientan desplazadas y hay que juntarnos más y hay que tratar de buscar cómo después de las elecciones creamos espacios de diálogos para recrearnos sin llegar a una confrontación que nos lastime a todos. Muchas gracias, Jonathan. A ustedes muchísimas gracias y nada, un abrazo y un saludo para todas las personas que están ahí escuchando. Bien, bueno, gracias, Jonathan, y pues ahí después nos platicas, ya sea a nivel personal o lo que sea lo que vieron ustedes en este domingo. Vamos a estar de todos modos pendientes a ello. Y a ver qué más sabe, a ver cómo les podemos ayudar o ayudamos en lo que podamos con lo poco que tenemos, pero es importante que todos sumemos esfuerzos y capacidades. Muchas gracias. Listo, ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Bien, maestro García, ¿qué le da a pensar esto? Esta es una lucha sin fin, sí. Una lucha continua y hay que, por ser así de sin fin, hay que reclutar a más luchadores y siempre hay que reclutar a más gente porque la gente se cansa, la gente tiene muchas distracciones y bastante gente ni se da cuenta ni participa porque así los enseñaron, así los prepararon. Deje cerrar el programa para lo que va a pasar en la radio, porque este programa va a salir el lunes en KKPH. Okay. Y cerrarlo y nosotros podemos seguir platicando un poco. Bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras, de nuevo, nosotros creemos que al entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias.